Hay un patrón en los grandes logros de este mundo, un común denominador en las mentes que han llegado a lo imposible. Quizás sea un estado mental primario que los eleva a un delirio de grandeza del que nadie los puede bajar. El día de hoy tenemos a un personaje fascinante, una leyenda francesa que pasó de ser un mecánico soñador a un empresario millonario. Estamos hablando de Louis Renault, el padre creador de la marca Renault. Pero ¿cómo pasó de ser un joven mecánico a ser un innovador de la industria automotriz, negociante experto, estratega comercial y líder de una de las marcas más reconocidas del mundo? ¿Y qué lección podemos aprender de él en el proceso? Sean bienvenidos, yo soy Daniel y estas son Grandes Historias. Nos encontramos en París, Francia, año de 1889, fecha clave, importante para el mundo, importante para Francia, importante para el joven Louis Renault, que con tan solo 12 años ya comienza a dar indicios de ser una mente intranquila, un joven curioso, testarudo, soñador, que quería saberlo todo, quería conocerlo todo, descubrirlo todo. Y esto no nos extraña, ya que todo lo que rodeaba a la Francia de 1889 era innovación, creación, era novedad. Por un lado estaba de lo que todo el mundo hablaba, el fenómeno del momento. Un ingeniero en particular robándose la atención de París, un hombre llamado Gustave, encargado de la construcción de una obra conocida como la Torre de los 300 metros. Posteriormente se le cambiaría el nombre a esta torre tan llamativa y se le añadiría el apellido de Gustave, y se conocería como la Torre Eiffel, terminada en 1889, cuando el joven Renault contaba con 12 años. Por otro lado, el desarrollo de los ferrocarriles estaba en su pleno apogeo, lo que mejoró significativamente la conectividad y el transporte de mercancías y pasajeros en toda Francia y Europa. Y algo muy importante está a punto de pasar en este año de 1889. En ese año los parisinos eran espectadores del primer automóvil a vapor. En la Exposición Universal de París, las personas quedaban sorprendidas, extasiadas, al ver la grandeza del primer automóvil. Grandes cosas se vieron en esa exposición de París: máquinas de coser, cocinas, relojes, innovaciones que mejorarían por completo la vida cotidiana de las personas. Era obvio que el mundo estaba evolucionando. Y el joven Renault, con tan solo 12 años, acudió al Salón del Automóvil de París y fue testigo presencial del coche que presentaban allí. A partir de ese momento, algo cambió. Quedó absolutamente maravillado al ver la última tecnología diseñada por el hombre. Con ojos brillantes y un corazón emocionado, tuvo claro qué quería hacer, a qué quería dedicar su vida: a la fabricación y diseño de vehículos. Francia entonces se encontraba en su renacimiento moderno, y esto claro que impactó, que infectó, que inspiró al joven Renault a ser un joven creador. Quería sumarse a la lista de los grandes, de los que sabían, de los que desarmaban, de los que construían. Quería que su nombre fuera como el de Eiffel, alto, conocido, importante. Pero pasaba algo interesante, y es que el joven Renault no nació en una familia de ingenieros ni creadores modernos. No contaba con un mentor directo, ni podía buscar un tutorial de cómo ser un ingeniero mecánico. Muy por el contrario, su familia se dedicaba al mundo del textil. Su padre, Alfred Renault, era dueño de una tienda de telas y quería heredarle el negocio familiar al joven Renault y a sus dos hermanos mayores, Marcel y Fernand Renault. Así que aunque no era su pasión, el joven Renault aprendió de temprana edad la importancia del trabajo y de las ventas, de manejar un negocio, de ser responsable y otras habilidades que años más tarde le servirían en su gran empresa. Y aquí la primera gran lección Renault que nos encontramos es: ¿cuántas veces pensamos que estamos en un trabajo que no nos gusta, que no nos apasiona, pero podríamos pararnos a preguntarnos: ¿me estará preparando esto para el futuro? ¿Estoy aprovechando mi situación actual para desarrollar habilidades futuras como la resiliencia, la paciencia, el comercio, las ventas o la atención al cliente? Hacernos estas preguntas nos ayudarán a aprovechar el entorno en el que estamos y desarrollar nuestras habilidades futuras.
Una anécdota interesante cuenta que el joven Renault, con solo 14 años, transformó parte del jardín de su casa en una especie de taller, cosa que no le gustó mucho a sus padres, pero gracias a esto se dedicó a desarmar un motor hasta el punto de conocerlo tanto que ya no hubo secretos para él. Con 16 años desarmó y modificó por completo un automóvil Panhard, una marca de automóviles precursora en Francia. Aún así, Luis decidió que podía mejorarlo para su uso personal. Como dato curioso, esta marca Panhard fue adquirida en 2012 y ahora forma parte de Renault Trucks Defense, es decir, se dedican a la fabricación de camiones para la defensa. Pero volvamos a la familia, porque para sorpresa de Alfred Renault, el padre, en vez de que su hijo trabajara de lleno en el negocio familiar textil, como se esperaba, hizo algo diferente, una jugada maestra, por decirlo así, y comenzó a trabajar con Delano Belleville, jugada que le ayudaría a aprender y a pulirse en el mundo en el que deseaba adentrarse. ¿Por qué fue importante y quién era Delano Belleville? Automóviles Delano Belleville era un fabricante francés de automóviles de lujo en Saint-Denis, Francia, al norte de París. A principios del siglo XX se encontraban entre los coches más prestigiosos producidos en el mundo y quizás la marca francesa más deseable hasta el momento. ¿Qué significaba esto para nuestro buen amigo Renault? Que tendría acceso a la última tecnología del momento, lo que le permitió desbloquear su mente creadora y donde pudo patentar un diseño innovador para una caldera de vapor, que luego, años más tarde, le vendería a la misma empresa, obteniendo grandes ganancias para invertir. Lo que nos lleva a la segunda lección Renault y es: aunque no estemos en el sector que queremos, debemos buscar formas de llegar allí, rodearnos por las personas que saben lo que queremos aprender e ir creando en el proceso. Esto a veces nos puede llevar a sacrificar los sueños que otros tengan para nosotros, como fue el caso de Luis Renault. Para esto podemos valernos de comunidades, cursos o trabajar para alguien. Pongamos un ejemplo que nuestra meta es aprender la cocina y vivir de ello como un gran chef. ¿No sería más fácil comenzar trabajando en un restaurante de ayudante de cocina, mesero o lavaplatos para así rodearnos del mundo culinario? De esta forma, estaríamos un paso más cerca de nuestra gran meta. Pero volvamos a la historia, porque como en toda gran historia hay retos, para Renault, esta no sería la excepción. Y es que mientras se encontraba trabajando alegremente diseñando autos, resultó ser llamado para prestar servicio militar a la edad de 19 años. De momento, todo el plan y las metas de Renault cambiaron. ¿Retrasó esto el progreso de Luis? ¿Dejó que lo desanimara? Por supuesto que no. Pues se dice que incluso en la guerra, el joven Renault construyó un puente desmontable que causó gran asombro entre sus superiores. Muy seguramente nos imaginamos a sus superiores diciéndole cuánto futuro tenía si se dedicaba a construir y usar sus habilidades para la guerra. Por eso la lección 3 Renault es: muchas de las habilidades o skills que aprendas te abrirán puertas que ni te imaginas. Habilidades como la comunicación, la creación de contenido, el marketing o el liderazgo te darán dinero y oportunidades incluso si cambias de sector. Por eso la importancia de desarrollarlas. Cuando Renault regresa a casa después de la guerra, está más que decidido a crear su propia empresa. Por eso usó sus ahorros para comprar un triciclo de Dion, que era uno de los vehículos de motor de mayor éxito en Europa. Era innovador y estaba arrasando con el mercado de su tiempo. Pero esto no era suficiente para Luis Renault, ya que el triciclo de Dion lo limitaba a una sola persona. Y como todo ambicioso creativo, quería algo más, algo superior. Quería demostrar que podía hacer uno mejor. Así que se propuso diseñar un vehículo para 2 personas, usando el mismo triciclo de Dion. Por eso nos encontramos en el año 1898, un año importantísimo y trascendental que cambiaría la vida de Luis Renault. El joven Renault usó entonces todo el esfuerzo y los conocimientos en este año que había adquirido para construir el Renault Voiturette en la casa de campo que la familia tenía en Villacourt. Este iba a ser vendido a un amigo de su padre solo si pasaba la prueba. ¿Cuál prueba? Debía ser capaz de subir una cuesta bastante empinada. Y esa noche de Navidad del 24 de diciembre de 1898 lo logró. Rápidamente el joven Renault se popularizó al grado que su éxito le proporcionó un encargo de 12 autos más. La razón: este nuevo coche superaba el triciclo de Dion con creces, ya que lo había transformado en un cuadriciclo, añadiéndole
una rueda más y le había incorporado algo propio y muy importante: la transmisión por árbol de Cardan, que comprendía el cambio de marcha de 3 velocidades, más la marcha hacia atrás, con la tercera en toma directa. Silencioso, ligero y poco voluminoso, este ingenio, que patentaría en febrero del año siguiente, resolvió a la vez los grandes inconvenientes de la transmisión por cadena y las oscilaciones del puente trasero, parte obviamente de su increíble capacidad para subir calles sin ninguna dificultad y su economía de combustible. El joven Renault veía entonces una oportunidad, una gran puerta de clientes potenciales abriéndose frente a él. ¿Por qué no aprovechar entonces y convertirse en constructor industrial de estos coches como siempre había soñado? Pero es cierto que Renault contaba con el mal común de todos los genios del mundo: la falta de capital. Así que, como todo genio, le tocó realizar otra jugada maestra. Convenció a sus hermanos Marcel y Fernand para que participaran en la empresa, logrando de este modo reunir la cantidad de 60.000 francos, oro necesario para construir la primera fábrica. De esta manera, el 25 de febrero de 1899, surgió la Société Renault Frères, Sociedad de Hermanos Renault, con sede en Villacor. De esta forma, Louis Renault podría dedicarse al diseño y la creación, mientras que sus 2 hermanos administrarían el negocio. Y así, llegamos a la cuarta lección Renault: basta con mejorar algo que ya está hecho. En el negocio del emprendimiento siempre habrá que competir, por eso basta con buscar algo que puedas hacer mejor que el resto, algo que puedas vender mejor que el resto, algo que se pueda optimizar y dar mejor resultado a los consumidores. Caso perfecto, el del alquiler de películas, que se vio abatido completamente por la llegada del monstruo sin precedentes conocido como Netflix. ¿Qué hizo Netflix? Resumiéndolo, facilitó la entrega de las películas para la comodidad de las personas en su casa. Por eso, si tienes un emprendimiento o negocio, pregúntate: ¿cómo puedo diferenciarme de la competencia? ¿Qué cosas puedo hacer para ganarme a los clientes y que ellos vuelvan a mí? ¿Cómo puedo dar un mejor servicio? ¿Hacerlo más rápido? ¿Cómo puedo mejorar la experiencia del consumidor? Por decirlo así, ponle una cuarta rueda al triciclo. Y así fue como empezó esta gran empresa de la mano de Louis y sus hermanos, al punto de llegar a tener 60 trabajadores a su cargo en la fábrica. Pero para sorpresa de todos, Louis Renault resultó ser más que un ingenioso creador, resultó ser un estratega del marketing para la venta de sus productos. Muchas personas han pasado desapercibida esta hazaña estratega, esta proeza digna de un predecesor de Napoleón Bonaparte. Para ello nos remontamos al año 1899. Nuestro buen Louis Renault cuenta con unos 22 años solamente, y dedujo que el mejor modo de hacerle publicidad a sus vehículos era participando en competiciones que precisamente en aquella época se estaban difundiendo mucho en toda Francia. Así que Louis, junto a su hermano Marcel, se convirtieron en pilotos y se inscribieron en las carreras. Comenzaron en la París-Burdeos de 552 kilómetros, conquistando los primeros 4 lugares en la categoría Voiturets. Luego en la París-Toulouse de 1137 kilómetros, que los favoreció en el aspecto comercial, generándoles un pedido de 350 autos Renault. Ganaron el Gran Premio de Pau y meses después la París-Berlín. Pero el acontecimiento deportivo de mayor interés fue en 1902, en la París-Viena, dividida en 4 etapas con un total de 1700 kilómetros. Victoria que se adjudicó Marcel Renault, elevando una vez más las ventas de la empresa Renault. Todo parecía ir viento en popa hasta que sucedió lo inesperado. Año de 1903, en la París-Madrid, una fecha y un lugar que acompañarían a Louis Renault el resto de su vida. Y es que esta carrera quedó enmarcada en la historia como la carrera de la muerte. Aquella carrera en particular resultó ser una alucinante cadena de accidentes en la que perdieron la vida una decena de personas entre espectadores y participantes. Entre estos últimos se encontraba tristemente Marcel Renault, quien fue víctima de una salida de carretera a las puertas de una pequeña ciudad. Destrozado, deprimido y lleno de un profundo dolor por la muerte de su hermano, Louis Renault decidió abandonar por completo las competencias y concentrar sus energías en una estrategia mayor: potenciar su industria en el mundo del automovilismo. Y así fue,
A la edad de 26 años, Louis Renault tenía unos 600 trabajadores y la producción estaba acercándose a las 1000 unidades. Y entre 1904 y 1905, las cifras se elevaron a unos 800 trabajadores y 1179 autos Renault. Y al ser un innovador nato, logró la expansión gracias a sus contribuciones en el mundo automotriz: bujías desmontables, amortiguadores hidráulicos y dispositivos de arranque de gas comprimidos accionables desde el puesto de conducción. Toda esta innovación permitió hacer de Renault una marca que se estaba posicionando y volviendo como una de las más reconocidas de Francia. Pero la cereza del pastel la obtuvo cuando una compañía de taxis le solicitó un pedido de 1500 taxis, lo que propulsaría en sobremanera aún más la marca Renault. Entre 1905 y 1906, 1500 taxis invadieron las calles de la capital francesa. Era imposible que la marca Renault no fuera reconocida. Algo curioso es que poco después, durante la Primera Guerra Mundial, estos mismos taxis se hicieron famosos con la denominación de taxis del Marne, cuando fueron utilizados para el transporte de las tropas francesas no muy lejos de París. A su solidez se debió en parte la salvación de Francia. Por eso nos trasladamos al año de 1908. Renault, con unos 31 años, tiene un imperio creado bajo sus pies. Había alcanzado las dimensiones de un gran complejo industrial. Sus empleados rondaban los 2600 y la producción de automóviles se elevaba a 4600. Estas cifras fueron en constante aumento en los años siguientes, hasta que en 1913 alcanzó la cuota de 5200 trabajadores y 10.000 automóviles anuales. Nuevamente todo iba de maravilla hasta que el mundo cambió. Año de 1914, Primera Guerra Mundial. Y como muchas grandes empresas, Francia solicitó de Renault la construcción de armamento bélico. Así que nuestro buen estratega no tuvo de otra que adaptarse al panorama que acontecía a la Francia de 1914 y servir al país. Renault empezó entonces a fabricar armamento y vehículos militares como el tanque Renault FT-17, que supuso una gran innovación dentro de la industria bélica y que más tarde le llevaría a ganar la condecoración de la Gran Cruz de la Legión de Honor, facilitando la primera victoria de Francia contra los alemanes. Al terminar la guerra, Renault volvió a lo que le fascinaba: la construcción de autos. Ya en 1922 la demanda de automóviles particulares había aumentado, y aquí nos encontramos con una pequeña anécdota interesante, de esas que nos gustaría que fueran ciertas, pero que no logramos comprobar. Cuenta una leyenda urbana que Louis Renault viajó a Estados Unidos para estudiar los métodos de producción de Henry Ford, creador de la marca Ford, quien estaba teniendo un gran auge en Estados Unidos, y que gracias a esto se adaptó a su público luego de la Primera Guerra Mundial y comenzó a dar financiamiento de autos como estaba haciendo el mercado americano. Y es aquí donde llegamos a la quinta lección Renault, y es: adáptate a los tiempos y espía a la competencia. Para ello, si tienes un emprendimiento o negocio, pregúntate: ¿qué métodos está utilizando mi competencia? ¿Cómo están innovando en el sector en el que me encuentro? ¿Qué tipo de estrategias de marketing están usando? ¿Y cuál es la clave de su posicionamiento? Muchas empresas, por ejemplo, están aplicando inteligencia artificial a sus métodos. ¿Cómo podrías hacerlo tú? ¿Cómo podrías adaptarte a los nuevos tiempos que se aproximan? Ya en 1928 nos encontramos a un Louis Renault maduro, sabio, de unos 51 años, que ha pasado por una gran cantidad de experiencias. La muerte de sus dos hermanos que lo acompañaron en un principio en la creación de su marca. Marcel había muerto en la carrera y Fernand de una enfermedad tristemente. También había pasado por la gran Primera Guerra Mundial y había logrado expandir su imperio dentro y fuera de Francia a pesar de esto. Había pasado por el sacrificio también de todo empresario: dejar de ser el brazo creador de la empresa para ser el cerebro que la dirigía. No era para menos su éxito, pues a esta edad, con unos 51 años, contaba con unos 20.000 empleados. ¿Qué pensaría nuestro buen amigo Luis, quien había empezado con un triciclo modificado y quien ahora era dueño de un imperio automotriz? Pero tristemente, llegamos al final de la historia de Louis Renault. Y los últimos días de Luis estuvieron enmarcados por un sabor agridulce, que hasta el día de hoy saborean con tristeza quienes estudian y admiran su historia. Y es que se cuestiona qué fue Louis Renault en sus últimos días. ¿Acaso fue un traidor de Francia o un simple superviviente?
Y es que en 1939, cuando la empresa se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial, estalló la Segunda. La empresa Renault fue obligada nuevamente a producir armamento y vehículos para la guerra y Louis, cansado de esta situación, decidió emigrar a Estados Unidos. Un año más tarde, Francia es derrotada y Louis decide volver a casa para ver en el estado en el que han quedado sus instalaciones, que por cierto eran muy malas. En ese momento, los alemanes le proponen devolverle todas sus fábricas a cambio de que construya armamento para ellos. Renault entonces acepta la propuesta y rechaza colaborar con la resistencia francesa. Pero cualquiera que conoce la historia de los alemanes puede cambiar fácilmente la palabra propuesta por amenaza y entender que en la Segunda Guerra Mundial esto no era un juego. De esta manera, en 1944, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Louis Renault es acusado de traición a la patria y lo encarcelan. Según informaciones, se dice que fue torturado hasta quedar inconsciente. Estando a la espera de su juicio, su salud empeoró seriamente y el 24 de octubre de 1944, antes de siquiera ser juzgado, murió. Pero el éxito sembrado de Louis seguiría dando frutos posteriores. Eso pasa cuando se crea una marca tan exitosa como Renault. Nuestro buen amigo Louis hubiera quedado maravillado al ver todos los logros y avances que logró Renault posteriormente, como por ejemplo el Renault Alpine A442, que incursionó a la marca nuevamente en las carreras para disputar la carrera de las 24 horas de Le Mans. El buen Renault estaría boquiabierto de saber que su marca logró llegar y participar nada más y nada menos que a la Fórmula 1, la cúspide de las carreras automovilísticas, logrando no una sino 2 victorias seguidas en 2005 y 2006 de la mano del gran Fernando Alonso. Actualmente la marca forma parte de una de las alianzas automotrices más poderosas, la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Estos 3 grandes monstruos de la industria venden uno de cada 9 vehículos en todo el mundo. La alianza combinada tiene cerca de 450.000 empleados y controla 8 de grandes marcas, entre ellas Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Renault Korea, Dacia, Alpine y Venucia. El grupo automotriz ha vendido millones de vehículos por todo el mundo, lo que ha vuelto a Renault una marca de renombre mundial. Pero ¿quién diría que todo esto fue gracias a un joven testarudo, soñador, que supo luchar por sus objetivos, superar los obstáculos y así levantar un imperio de la nada? Renault, una marca que perdura para siempre. Como lección final, podríamos añadir: lucha por tus sueños, supera los obstáculos y marca la historia. Un placer haber llegado hasta aquí con ustedes. Yo soy Daniel y estas fueron Grandes Historias. Dale like y suscríbete si te ha gustado el video o si sientes que ha sido útil. De esta forma podremos traer más contenido de valor para ti. En nuestro Instagram te dejaremos un resumen con imágenes de las 5 lecciones que analizamos de Renault en este video. Recuerda, no dejes de trabajar por tus metas. Nos vemos en la próxima gran historia.